Objetos voladores no identificados que rompen las leyes de la física. Bizarros encuentros en el espacio exterior para los que no hay explicación. Y misteriosas estructuras que pueden revelar la existencia de una avanzada civilización marciana. ¿Somos los seres humanos la única forma de vida inteligente? Es una pregunta que nos hemos hecho desde hace siglos y un misterio que nos ha inspirado a buscar respuestas entre las estrellas. Si la vida extraterrestre de verdad existe, ¿cómo podemos hallar pruebas de ello? Y si es cierto que alienígenas visitan nuestro planeta, ¿deberíamos verlos como amigos o enemigos? Eso es lo que intentaremos averiguar. 6 de septiembre 2019. Una encuesta de opinión realizada por la organización Gallup revela los hechos asombrosos. 1/3 de los estadounidenses no solo han visto un ovni, sino que creen que naves espaciales alienígenas han visitado la Tierra. En los últimos años ha habido un cambio dramático e histórico en el debate sobre los ovnis. Antes las pruebas recaían sobre ese creyente que debía demostrar que el ovni es de otro planeta. Ahora todo es diferente. Antes solo eran rumores. Ahora hay grabaciones en video. Y el hecho de que todo el mundo tenga un móvil en la mano ha elevado el número de reportes. Eso es extraño. Así que ahora se nos acaban las excusas. Se nos acaban los fenómenos naturales que puedan explicar estos avistamientos de ovnis. ¿Qué es eso? ¿Qué demonios? MUFON es la red mutual de ovnis y el mayor grupo de investigación de ovnis del mundo. Hubo 5,000 casos reportados a MUFON solo el año pasado. Lo que eso muestra es que el fenómeno ovni no se está reduciendo en absoluto. Está en el bosque. Sí. Esta es una verdadera señal de que este tema ahora es absolutamente común. Ya no es un tema de creencias extremas y blogs de conspiraciones. Esto está totalmente en el centro, en sus televisores cada noche. Esto es real. Mira esa cosa, amigo. Está rotando. Si el número de avistamientos recientes es un indicativo, ciertamente el fenómeno ovni es muy real. Pero a pesar de la evidencia convincente presentada por los verdaderos creyentes, los escépticos aún esperan una prueba contundente. Intelectual e históricamente conocemos el tipo de cosas que las personas confunden con ovnis. Actividad aeronáutica militar, por supuesto, y de aerolíneas comerciales. Sabemos que ciertos fenómenos meteorológicos pueden generar reportes de ovnis. Así que trabajamos con astrónomos y averiguamos si ha habido lluvia de meteoros o restos del lanzamiento de un cohete. Revisamos todas esas cosas con la intención de verificar si el ovni tiene una explicación convencional. Cuando el F-117 estaba aún en pruebas, una de las cosas que hacía la Fuerza Aérea era ordenar a sus pilotos volar el caza bajo el ala de aviones comerciales de Las Vegas a Los Ángeles. Los pilotos veían aquella nave triangular y decían, ¿qué es esa cosa? ¿Un platillo volador? ¿Un ovni? No lo sabemos. En realidad era el Nighthawk. Aunque algunos se apresuran a decir que los ovnis y los alienígenas son productos de la imaginación, la verdad es que los avistamientos de cosas extrañas en el cielo no son un fenómeno reciente. De acuerdo con tantos ufólogos como teóricos, de los antiguos astronautas han sido documentados por miles de años. La noción de visitantes celestiales es muy antigua. No se trata de un fenómeno moderno.
Y no solo hablamos de cosas que parecen naves. Hay visitantes celestiales en forma de ángeles y personajes diversos que aparecen de modos misteriosos. Esta idea de establecer algún tipo de contacto con seres más allá de nosotros mismos es parte de las culturas antiguas. Varía de una cultura a otra, pero hay algo universal al respecto, algo que parece persistente. Uno de los más profundos encuentros cercanos en la Biblia está registrado en el libro de Ezequiel. El episodio comienza diciendo que Ezequiel tenía la mano de Dios sobre él. Y luego presenció un inusual y complejo aparato que intentó describir, pero que describió del modo más extraño, hablando de especies de ángeles que llamó ruedas, Ophanim, que tenían múltiples rostros. Muchos quieren entender la visión de Ezequiel como una experiencia onírica y psicológica. Otros la interpretan como una nave espacial. Pero en realidad fue ambas cosas y más. Extraños objetos haciendo llover fuego de los cielos. Cuerpos celestiales atravesando los cielos nocturnos. Bolas flotantes de luz hipnotizantes. Pero créanlo o no, hasta mediados del siglo XIX, ovnis así a menudo eran descartados como poco más que alucinaciones o engaños. Entonces, ¿qué cambió? Un pequeño invento llamado fotografía. La primera fotografía de un ovni se tomó cerca del llamado Monte Washington en New Hampshire en 1870. Y lo que se aprecia entre las nubes es un objeto horizontal con forma de cigarro. Extraño porque la tecnología aeronáutica no inició sino hasta principios del siglo XX. Se quiso incluso entonces hablar de ilusión fotográfica, pero esto no lo es y realmente no tiene una explicación, ni siquiera en la actualidad. A pesar de la evidencia fotográfica y de miles de relatos de testigos fidedignos, muchos aún se rehúsan a creer que los ovnis son reales. Sin embargo, hay un incidente que continúa sembrando la duda en la mente de incluso el más firme escéptico sobre ovnis. Un incidente tan infame que, según muchos investigadores, fue el punto de inflexión en que los ovnis pasaron de ciencia ficción a un hecho científico. Roswell, Nuevo México, base aérea Walker, 14 de junio 1947. Un operador de radar del Grupo de Operaciones 509 detecta una nave no identificada acercándose a la base. Momento después, el objeto desciende del cielo y se estrella en el desierto, a las afueras de un rancho ganadero cercano. Un ranchero local encontró los escombros y contactó al sheriff, quien contactó a la base aérea. Pasaron un par de días antes de que el Grupo 509 pudiese llegar al sitio. Así que está absolutamente claro que el ejército de Estados Unidos no trató de inmediato de apoderarse de lo que fuese que hubiese caído allí. Los habitantes de la ciudad de Roswell pensaron que se había estrellado un avión. Vieron un objeto triangular incrustado en el arroyo, abierto de par en par. El Roswell Daily Record publicó el famoso titular, el más famoso del año, diciendo que el ejército había recuperado un platillo volador. Aquello fue noticia nacional e internacional. Después del accidente, Roger Ramey, general de un regimiento de la Fuerza Aérea, voló a Roswell. Jesse Marcel, el oficial de inteligencia de la base, llamó a todos los conductores de camión del ejército, les dio sacos de tela y les dijo, recojan todo eso. A su vez, Ramey le ordenó a Marcel que posara frente a un globo meteorológico. Marcel no lo entendió, pero posó con una sonrisa. Y así se convirtió en el rostro del encubrimiento. La primera nota de prensa decía la verdad. La segunda, una mentira. Eso nos indica cuán profunda puede ser la retención de información. El embargo de la verdad, como se le ha apodado. ¿Embargo de la verdad?
Es posible que los rumores sobre Roswell fueran ciertos y que el ejército estadounidense estuviese ocultando evidencia física de la existencia de ovnis, a pesar de la insistencia gubernamental en lo contrario. Casi 75 años después, los investigadores de ovnis siguen en busca de respuestas. Y es que, según muchos relatos profesionales, Roswell puede representar el primer encubrimiento de un ovni hecho por el gobierno, pero no el último. 19 de agosto de 2020. Dentro de la Estación Espacial Internacional, el cosmonauta ruso Ivan Wagner está grabando un video de la aurora austral cuando de repente su cámara capta lo que parece ser una formación de naves espaciales no identificadas por sobre la Tierra. Wagner estaba de turno y de un momento a otro vio 5 objetos moviéndose a la misma velocidad. Los filmó y envió el video a Tierra para estudio y análisis posteriores. Es una grabación espectacular. Los objetos entran al encuadre y lo que se aprecia son 5 luces que seguidamente desaparecen. Ocurre muy rápido en el video. Un momento están y al siguiente no. Wagner de inmediato publicó el video en Twitter y muchas personas opinaron que las imágenes eran evidencia de naves espaciales extraterrestres. El video es muy interesante porque luego se supo que estaba apresurado. Resultó que las luces habían permanecido en el rango de visión del astronauta por unos 50 segundos, bastante tiempo. Cierto tiempo después, volvió con otro relato diciendo, tal vez me equivoqué de objeto. Así que no sabemos si la NASA se acercó al astronauta pidiéndole que alterara la historia un poco o que genuinamente cree que se equivocó. Una cantidad de científicos desestimaron el avistamiento, alegando que eran satélites mal identificados, lo que hubiese sido el fin de esa historia. Excepto porque el astronauta estadounidense Leroy Chiao hizo un avistamiento similar en el 2005. Estábamos en plena caminata espacial para instalar antenas de navegación fuera de la Estación Espacial Internacional, en un punto de transición orbital en el que pasamos de la noche al día, cuando vi lo que parecían ser 5 luces, volando en una formación que avanzaba en una especie de ángulo. No hubo tiempo para fotografías. Sucedió en cuestión de segundos, y justo después apareció el sol como si nada hubiese ocurrido. Cuando vi las luces, supe que eran inusuales y no les di mayor importancia. Asumí que eran solo un grupo de satélites y no volví a pensar en ello. Hasta que luego surgieron todos esos reportes en los que la gente decía que yo había presenciado ovnis y había teorías de que se trataba de una nave alienígena. Es posible que los múltiples avistamientos recientes de fenómenos extraños por encima de la Tierra sean evidencia de que si hay vida inteligente en el universo y de que los extraterrestres monitorean en secreto nuestro planeta. Muchos investigadores aseguran que la respuesta es sí, porque ¿qué testigo tiene mayor credibilidad que un astronauta? Cuando analizamos la cantidad de avistamientos de ovnis y de fenómenos anómalos hechos por astronautas, las posibilidades son muy emocionantes porque un astronauta es la clase de persona cuyo testimonio es incuestionable. Los astronautas son los mejores testigos de cualquier cosa fuera de lo normal. Su nivel de atención al detalle es incomparable y su pericia los hace fantásticos observadores. Así que cuando uno de ellos reporta haber visto algo extraño, podemos estar seguros de lo que es, porque primero agotan toda explicación lógica posible antes de reportar algo. Los recientes avistamientos hechos por los astronautas no son una primicia en cuanto a objetos misteriosos sobre el planeta. De hecho, hay reportes similares que datan de los inicios de la era espacial. En 1965, durante la misión Gemini 4, el astronauta Jim McDivitt informó haber fotografiado un misterioso objeto fuera de su cápsula. Jim McDivitt fue uno de los primeros astronautas en ver algo inexplicable en el espacio. Él observó lo que lucía como una nave cilíndrica o un objeto cilíndrico con una antena por fuera y no supo qué era.
Dijo que era un objeto de gran tamaño, que se movía bastante rápido hacia ellos. Lo describió como con forma de lata de cerveza, con una ramificación en un extremo. Y no tenía la menor idea de qué era aquello. Así que tomó la cámara más cercana y lo fotografió, pero fue listo. En caso de que esa tuviera algún problema, tomó una segunda cámara y capturó otra imagen. Y por supuesto, remitió toda la información a la NASA. 2 días después del encuentro de McDivitt, la misión Gemini 4 terminó y la tripulación regresó a la Tierra. La película de la cámara de McDivitt fue revelada por el equipo técnico de la NASA, pero cuando McDivitt vio las imágenes, en ellas no había un objeto cilíndrico con una enorme antena que sobresaliera. James McDivitt estaba intrigado. ¿Qué diablos había allá arriba, tan cerca de su vehículo? Algún tiempo después, cuando pudo ver las fotografías que había tomado, no pudo encontrar nada más que una oscura mancha azulada. Se preguntó, ¿sería porque la cámara estaba fuera de foco? Así que buscó las imágenes de la segunda cámara y cuando halló la que buscaba, una vez más, no había nada que ver, solo otra mancha oscura. Las fotos no salieron muy bien. Entonces, ¿qué fue eso? Seguimos sin saberlo. Claro, muchas personas dicen, espera, aquí hubo un encubrimiento. Alegan que sí debe haber fotos claras enterradas en una bóveda, quién sabe dónde, en la sede de la NASA. ¿Realmente la NASA ha mantenido en secreto evidencia fotográfica de una nave extraterrestre real por más de 50 años? Quizás. Pero muchos investigadores creen que hubo otro encuentro orbital que fue evidencia aún más contundente de presencia alienígena alrededor del planeta. 5 de julio de 1984, día 155 de la misión. A bordo de la Estación Espacial Soviética Salyut 7, los cosmonautas rusos Oleg Zatkov, Leonid Kishin y Vladimir Solovyov son testigos de un evento extraordinario. El avistamiento de Salyut 7 es uno de los más bizarros y misteriosos encuentros que se haya dado en el espacio. Estando allá arriba, los cosmonautas rusos reportaron que, repentinamente, la estación espacial entera se vio envuelta por una luz inexplicable, como un fulgor naranja, y cuando miraron fuera, vieron unas extrañas entidades flotando en el espacio. Los cosmonautas estaban en shock, atónitos. Se comunicaron con control de vuelo espacial en la Tierra, informando que habían visto unas gigantescas formas humanoides que parecían ángeles. La experiencia duró unos 10 minutos en total y luego las formas y el brillo desaparecieron. Se les ordenó no decir nada al respecto y por muchos años nadie supo qué había sucedido. Hasta 1994, cuando la información se hizo pública. Hay teorías que dicen que fue una alucinación o algo parecido. Por favor, ¿una alucinación comunitaria en la que todos ven lo mismo? No suena muy probable, lo que nos deja con la impresión de que tal vez no fue una alucinación, tal vez fue real. Mountain View, California, verano 1997. El astrónomo Seth Shostak está en casa preparándose para cenar cuando recibe una llamada urgente. Sonó el teléfono y era mi jefe del Instituto SETI y me dijo, Seth, creo que deberías venir a la oficina. Él nunca me llamaba a casa, mucho menos a la hora de cenar y nunca me había dicho que fuese a la oficina, así que no sabía qué estaba sucediendo. Momentos después, Seth llega al Instituto SETI, una organización sin fines de lucro con la tarea de buscar inteligencia extraterrestre. Entré y había una docena de colegas míos mirando las pantallas de sus computadores. Habían captado una señal. Y tenía las características que buscábamos al intentar descubrir si hay extraterrestres transmitiendo en algún otro lugar de la galaxia. Así que era
Era algo muy emocionante. Tras intentar localizar la fuente de la señal durante horas, la emoción inicial de Seth y sus colegas dio paso a una profunda decepción. Al final, uno de mis colegas, que había estado monitoreando las frecuencias telemétricas de todo satélite conocido, descubrió que un satélite europeo estaba enviando datos a la Tierra en la misma frecuencia que estábamos captando. Y estaba donde estábamos mirando. Solo dijo, pueden volver a la cama. A pesar de la falsa alarma, muchos científicos importantes creen que el trabajo de SETI es un componente clave en la investigación del fenómeno OVNI, porque si hay alienígenas visitando la Tierra, programas como SETI podrían decirnos de dónde provienen. El universo ha existido por mucho tiempo, mucho más que la Tierra y que nuestro sistema solar. Podría haber sociedades muy avanzadas por allí que tal vez han enviado sondas a nuestro sistema solar. ¿Me explico? Tal vez se han enviado a muchos sistemas solares y a nosotros solo nos tocó una. Mi padre pensaba que SETI era un esfuerzo sumamente importante. Él creía que nos incumbía como civilización intentar hallar vida en otras partes del universo, en lugar de solo esperar que nos cayese la respuesta del cielo. Sabemos que hay planetas alrededor de casi toda estrella. Solo tenemos que observar esos planetas y comprobar si se evidencian los llamados tecnomarcadores. Evidencia de que hay una civilización allí. Están creando lo que llamamos gases invernadero o expulsando materiales o propiedades que pudiésemos detectar con nuestros instrumentos usando las tecnologías astronómicas normales y naturales que poseemos. Algo que podrían estar produciendo es luz. ¿Cuentan con ciudades que producen luz u ondas de radio o lo que sea? Hasta ahora, SETI no ha producido resultados. Tras invertir millones de dólares y analizar miles de estrellas, aún no han captado una sola señal que nos hable de la inteligencia en el espacio. ¿Por qué? Porque tal vez estamos haciendo todo mal. Después de todo, ¿qué hacemos con SETI? Analizamos ondas de radio espaciales, pero quizá los alienígenas se están riendo de nosotros diciendo, ¿qué? ¿Están buscando ondas de radio de nuestra civilización? Eso es demasiado siglo XX. Hace siglos que no usamos la radio. Es posible que nuestra tecnología actual sea tan primitiva que no logra detectar civilizaciones alienígenas avanzadas en la galaxia. Tal vez. Y es que, según algunos investigadores de ovnis, nada de eso importa, porque en su opinión, los astrónomos ya cuentan con la evidencia necesaria para confirmar la existencia de naves alienígenas, evidencia oculta en plena luz del día. Observatorio Haleakala, Hawái, 19 de octubre, 2017. Científicos que trabajan en el telescopio de sondeo panorámico detectaron un misterioso objeto oblongo penetrando nuestro sistema solar, llamado Oumuamua, que significa explorador de un lugar distante. En hawaiano, es el primer asteroide interestelar en ser observado por astrónomos. Y muchos creen que su viaje a través de la galaxia hasta nuestro sistema solar no es un accidente. Era solo un pequeño punto en una fotografía. Realmente no sabíamos cómo lucía de cerca. Sabíamos que tenía forma de cigarro, pero no mucho más, que tenía el tamaño de un estadio de fútbol. Bien, Avi Loeb, el decano del Departamento de Astrología de Harvard, sugirió que había razones para pensar que tal vez no era solo una roca y que tal vez era un vehículo espacial enviado por alienígenas de otro sistema solar. Los astrónomos quedaron boquiabiertos al ver que su paso por el espacio exterior provenía de otro sistema solar. Y no solo era eso, sino que la trayectoria era irregular. Aquello generó una conmoción en la comunidad científica. Incluso astrónomos respetables dijeron, no descartamos que su trayectoria irregular implique que está siendo piloteado. Parece muy poco probable que una roca lanzada al azar por la naturaleza llegase con tal precisión al centro de nuestro sistema solar, diese la vuelta al Sol y se marchase. Es muy poco probable. Podría ser una roca dirigida o tal vez una nave alienígena. El hecho de que ni siquiera haya un debate muestra cuánto ha cambiado el panorama en los últimos años.
Creo que anteriormente una teoría así habría sido desechada como una tontería. Los medios no se habrían molestado con la historia en absoluto y de hacerlo, la habrían ridiculizado. Ahora, los relatos como este son tratados con seriedad y son reportados de modo muy sensato. Nadie se escandaliza al enterarse de algo en lo que ya cree. ¿Será Oumuamua solo una roca gigante vagando por la galaxia? ¿O podrá ser una enorme nave alienígena escondida a simple vista? Quizá aún más evidencia de tecnología extraterrestre puede hallarse si investigamos el planeta Marte, donde puede haber ruinas de colosales estructuras alienígenas. Marzo 2020. En el Cydonia Institute, un grupo de investigadores que estudian las formaciones extrañas en la superficie de Marte publica un estudio analizando fotografías satelitales de dicho planeta. Las imágenes muestran lo que los investigadores afirman que parecen como pirámides de 4 y 5 caras y una serie de curiosos montículos. Toda esta idea del Cydonia Institute comenzó cuando la NASA anunció en 1991 que ellos regresarían a Marte con el observador de Marte. Y en los últimos 30 años, estudiando las fotografías de la NASA, hemos encontrado una enorme cantidad de evidencia que nos llevó a creer que hay estructuras artificiales en Marte. Lo que tratamos de hacer es tener preponderancia de las pruebas, para así demostrar que hay ruinas por todo el planeta. Y así como lo harías en la Tierra, buscarás líneas rectas, líneas paralelas, cuadrados, rectángulos, cosas de esta naturaleza. Y cuando las encuentras, puedes empezar a detallar esas áreas y buscar detalles más definidos. Cuando el Perseverance aterrizó, una de las primeras cosas que noté fue una pirámide cónica a la distancia. La cámara tomó un par de fotos hermosas de ella. Para mí su formación no tiene sentido geológico. Esa era una de las anomalías más grandes registradas. Obtendremos mejores fotos, tendremos más para ver cuando la NASA libere todas las imágenes del Perseverance. Pero aún no hemos llegado a eso porque el Perseverance aterrizó en medio de un gran lago. Y creo que la única cosa que encontraremos ahí serán caparazones, cosas del ambiente acuático. Creo que todas las ruinas que las personas buscan se encontrarán cuando recorran más el perímetro. ¿Ciudades y ruinas en la superficie de Marte? ¿Podrían los restos de una antigua civilización marciana haberse escondido a simple vista? Es una pregunta que los investigadores se han planteado por más de 4 décadas, desde que la NASA envió los primeros satélites a la órbita del planeta rojo. Marte ha despertado la curiosidad de los científicos y del público durante milenios, pero no fue hasta los albores de la era espacial cuando empezamos a hacernos una idea de cómo era realmente el planeta. El Mariner 4, en 1965, pasa por el planeta. Envía 22 fotografías borrosas y Marte se parece a la Luna. Luego enviamos 2 naves espaciales, la Viking 1 y la Viking 2 en el 76, y obtuvimos decenas de miles de fotografías desde la órbita. Desde entonces, con fotografías de mejor resolución de la superficie de Marte, la gente ha creído ver todo tipo de cosas ahí. Hay un número importante de personas que piensan que ya descubrimos la vida en Marte, que hay estructuras allí, que hay edificios, obeliscos, algún tipo de indicador de las culturas antiguas que se está ocultando. Al revisar las imágenes, muchos encuentran todo tipo de formas extrañas, hasta pirámides, estructuras de todo tipo en la superficie marciana. ¿Son remanentes de una civilización perdida? ¿Quizá monumentos de sí mismos y sus logros? Para algunos, la evidencia más convincente de que una civilización antigua existió en Marte se encuentra en una fotografía que muestra lo que parece ser una gran estructura que ahora se conoce como el rostro de Marte.
En las fotografías del Viking Lander se descubrió que existía una extraña estructura que parecía un rostro para todos los que han visto las fotos. Todo es proporcional. El rostro tiene 2 o 3 kilómetros de largo, los ojos 400 metros, la nariz 800 metros, así que no era una estructura pequeña, era grande. Creo que el rostro en Marte fue creado de una mesa ya existente. No era solo el rostro. Además, las personas vieron lo que llamaron la pirámide de IM, la cual es esta rara estructura que parece una pirámide de 5 lados. Las personas afirman que estas deben ser estructuras artificiales. La pirámide de IM es una estructura de 5 lados. Las 5 caras tienen una geometría muy simétrica de 30 grados, 60 grados y 90 grados. Es un artefacto muy fuera de lugar en la superficie de Marte. Lo que los investigadores concluyeron es que por su geometría exquisita, no hay manera de que haya sido creado naturalmente. Décadas después de la famosa fotografía, el rostro de Marte continúa inspirando tanta fascinación como debate. Muchos investigadores creen que esta y otras curiosas formaciones en el planeta rojo merecen más estudio y discusión. Algunas bien pueden ser fruto de un juego de luces, piedras con formas curiosas o cosas así, pero si solo una de esas cosas llegara a ser verdad, estaremos en territorio inexplorado. Noviembre de 2004. A 160 kilómetros de la costa de San Diego, un grupo de buques de guerra estadounidenses realizan ejercicios de entrenamiento de rutina cuando detectan varios objetos voladores no identificados cerca de la isla Catalina. Estaban captando múltiples blancos en el radar, pero tenían un sistema nuevo que estaban probando, así que en teoría se trataba solo de fallas. Así que lo reiniciaron, pero los blancos aparecieron de nuevo. Aquello continuó ocurriendo por varios días hasta que enviaron algunos jets a investigar. Al acercarse a donde los ovnis habían sido detectados por el radar, los pilotos de los jets caza F-18 de la Marina ven un objeto blanco ovalado que no tiene alas y que parece un gigantesco tic-tac. Pero de pronto, este desciende rápidamente 25.000 metros en menos de un segundo y flota sobre la superficie del agua. El oficial naval Ryan Weigert estaba desplegado en el cercano USS Princeton el día del encuentro. El oficial al mando me llamó al puente y cuando llegué allí el lugar estaba mucho más abarrotado y caótico de lo normal. Todos subían la voz al ver algunas de las cosas que estaban viendo. Había una atmósfera muy alterada. Noté que a mi izquierda había un monitor de video a donde estaban enviando las imágenes del FLIR al Princeton. Así que pude ver lo que veían los jets. A mi derecha los veía en una pantalla del radar que nos daba información sobre su altitud, velocidad y dirección. Al ver lo que vi, es imposible que nada de lo que tengamos o hayamos creado resista a las fuerzas G que serían generadas al ejercer el tipo de impulso que estaba creando ese tic-tac. Dos de los pilotos involucrados en el incidente del tic-tac, el comandante David Fravor y la teniente comandante Alex Dietrich, han declarado que bajo el infame tic-tac había un área de agua que estaba hirviendo, como si hubiese un objeto bajo las olas. Un objeto de un tamaño considerable como de un Boeing 737. Los testigos de la Marina reportaron que el tic-tac se movía erráticamente sobre la superficie del agua y que parecía estar interactuando con el objeto no identificado ubicado bajo las olas. Momentos después, el tic-tac hizo una serie de maniobras al parecer imposibles para evadir a los jets de la Marina antes de acelerar a miles de kilómetros por hora. Y los pilotos afirman que cuando intentaron dar un segundo vistazo al objeto sumergido, este había desaparecido. Soy una persona que necesita ver para creer realmente. Y al ver lo que vi durante ese momento, creo que cualquier persona racional se alarmaría un poco de que exista esa tecnología por allí que es muy superior a la nuestra.
Esa tecnología no la tenemos los humanos. Entonces, ¿quién o qué? Y lo que se está dando a conocer ahora es solo la punta del iceberg. Ha habido consistentemente muchos reportes de objetos no identificados bajo el océano. Se los ha visto desde la costa, entrando al mar y también saliendo de él. Todos hemos oído de los ovnis porque vuelan en nuestra atmósfera. Pero ¿qué sucede si pueden moverse en los océanos bajo el agua? Esos son ovnis. Los objetos sumergibles no identificados son objetos que tienen la capacidad de sumergirse en el océano y desaparecer. Eso es algo que no podemos imitar con nuestra tecnología. Así que esos objetos son de gran interés porque significa que una nueva tecnología está siendo utilizada por un grupo desconocido. Incluso podrían ser tal vez extraterrestres. ¿Ovnis extraterrestres? ¿Entrando y saliendo de los océanos del mundo? Para algunos eso podría parecer salido de la ciencia ficción, pero curiosamente más de una década después del incidente del Tic Tac, la Marina de Estados Unidos continúa detectando ovnis en la costa del sur de California. En julio de 2019, un avión de la Marina que volaba en la misma área grabó un video que parece mostrar un objeto volador no identificado que desaparece en el océano. Se sumergió. Marquen dirección y rango. Lo realmente interesante aquí es que todo está ocurriendo en un área geográfica bastante pequeña. Se trata de una serie de encuentros que han ocurrido en la costa de San Diego. Que esté sucediendo tanto en un mismo lugar nos obliga a preguntarnos, ¿es solo coincidencia o hay una conexión? Hay que preguntárselo. Si de hecho existen ovnis extraterrestres acechando en esta área, ¿en dónde se esconden cuando se sumergen en el agua? Malibú, California, 2014. Imágenes satelitales revelan una extraña formación submarina a solo 10 kilómetros de la costa. La anomalía de 5 kilómetros de largo se encuentra a unos 600 metros bajo la superficie del Océano Pacífico, y el descubrimiento hace que muchos se pregunten si esta formación es una estructura artificial. Muchas personas se emocionaron mucho por el hallazgo. Es muy impactante y realmente parece artificial. Luce como si tuviera un enorme techo plano. También se aprecian pilares o columnas y nos hace preguntarnos si son los restos de una civilización antigua ocultos por un ascenso del nivel del mar. O si es, como creen algunos, una base extraterrestre. Si todos esos objetos están topándose con nuestros aviones, deben tener una base de operaciones. Pero verán, si tienen una base de operaciones fácilmente detectable por los humanos, eso negaría el propósito de observarnos. Así que tal vez haya una base submarina que esté fuera de los ojos fisgones de los humanos para que no interfiramos con sus planes. Eso no puede descartarse. Base de la Fuerza Aérea Malmstrom, Montana, 16 de marzo, 1967. Durante la madrugada, un soldado patrulla a los alrededores de esta base nuclear altamente resguardada cuando, de pronto, divisa una luz roja brillante flotando en el cielo. La base aérea Malmstrom es donde tenemos muchos misiles balísticos intercontinentales de ojiva nuclear. Y aquella luz roja resplandeciente apareció en la entrada principal. La base entera entró en alerta roja mientras se le informaba del objeto al capitán Robert Salas, el cual se encontraba bajo tierra monitoreando la base. Entonces justo Salas ve cómo los controles de 10 misiles intercontinentales se desconectan uno a uno. Ven, los 10 misiles. Nunca dieron con una explicación científica sobre por qué esos misiles se desconectaron, y esto les preocupó mucho. Al parecer, cuando el capitán Salas envió un equipo a investigar el ovni, este se alejó rápidamente y el sistema de lanzamiento de los misiles volvió a funcionar.
Debido a la alarmante naturaleza del encuentro, la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea clasificó el incidente de Malmstrom como altamente confidencial. Nuestro gobierno se niega incluso a reconocer que el evento sucedió. Eso aunque los documentos publicados a través de la Ley de Libertad de Información muestran que el incidente sí ocurrió. Y es uno de muchos en los que ovnis se han posado sobre centrales de energía nuclear y emplazamientos de misiles nucleares. Si examinamos con detenimiento las bases de datos de varias organizaciones de ovnis, encontraremos ovnis sobrevolando centrales nucleares, silos para misiles nucleares y vehículos de propulsión nuclear como barcos y submarinos de todo tipo. Para muchos, la idea de que las instalaciones nucleares sean puntos álgidos de encuentros con ovnis es alarmante. Pero por otro lado, algunos expertos sugieren que los extraterrestres no pretenden atacar estas bases militares. Por el contrario, proponen que estos seres de otro mundo solo buscan protegernos de nosotros mismos. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el término del siglo XX, en la Tierra se han detonado más de 2.000 artefactos nucleares. En la atmósfera superior es absurdo. Así que no me parece sorprendente que haya seres alienígenas o extraterrestres interesados en nuestra tecnología nuclear preguntándose, ¿esta gente piensa volarse en pedazos? La verdad es que hay diversos puntos de vista sobre estos puntos álgidos. En cualquier momento es muy posible que aparezcan pruebas definitivas e irrefutables de la naturaleza de lo que está ocurriendo. Tal vez sea algo que veamos con un telescopio, o algo que encontremos sepultado en un antiguo archivo gubernamental. Pero creo que estamos cerca del descubrimiento más emocionante que la humanidad haya hecho. La evidencia que apunta a la existencia y presencia de extraterrestres en la Tierra es abrumadora, y los científicos opinan que es solo cuestión de tiempo para que podamos demostrar de una vez por todas que no estamos solos en el universo. Pero hasta ese día seguiremos intentando contactar otra civilización o forma de vida que por el momento sigue siendo inexplicable.